Buenos días, queridos hermanos. De parte de Monseñor les pedimos aprovechar ahora para poner sus intenciones y saludos en los comentarios, de manera que cuando empecemos la misa dejemos de poner mensajes y evitemos distraernos, de tal manera que podamos celebrar de la mejor manera. Muchas gracias.
Hermanos y hermanas, nos preparamos para escuchar la Santa Misa. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tú, Señor,
Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con alegría nos reunimos, aunque nuevamente por este medio, ya que hoy no podemos salir de casa, pero nos reunimos en torno a la mesa del Señor para nutrirnos del pan de su palabra y del pan del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos hoy día pensando especialmente en todos los papás que están celebrando su día, aquellos papás que ya partieron de este mundo y que confiamos que estén gozando de la misericordia infinita de Dios, y también todos los papás que están todavía aquí entre nosotros, para quienes pedimos al Señor que los bendiga y que les colme los dones del Espíritu Santo para que puedan ejercer santamente la paternidad, la misión que Dios les ha confiado. Y pedimos también por tantos hermanos nuestros que están sufriendo esta nueva segunda ola o esta segunda ola del COVID, tantas familias enteras que están siendo víctimas de este coronavirus, tanto sufrimiento que hay durante este tiempo de pandemia, que parece que no tiene cuándo terminar, pero que sabemos que el Señor nos sacará adelante. Y por todas las intenciones de cada uno de ustedes, las ponemos también aquí hoy en presencia de Dios nuestro Padre y de Jesús, que está con nosotros en esta barca, que es la Iglesia. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados y confiando en su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor respondió a Job desde el seno de la tempestad y dijo: ¿Quién encerró el mar con doble puerta, cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse una nube por vestido y del nubarrón hice sus pañales, cuando le tracé sus linderos y coloqué puertas y cerrojos. Llegarás hasta aquí, no más allá, le dije. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. Palabra de Dios. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo.
el estómago revuelto por el mareo. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y lo llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despiertan y le dicen:
Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y él les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de hoy nos presenta dos momentos en la historia de la salvación en los que el hombre increpa a Dios. No son los únicos momentos, naturalmente, sino que la Iglesia nos propone estas dos lecturas para iluminarnos tantas veces que también nosotros increpamos a Dios. Y Dios, naturalmente, no se queda callado, Dios, naturalmente, no se enfada, Dios no deja de respondernos, incluso cuando nosotros lo increpamos, cuando nosotros sentimos y muchas veces incluso expresamos, a lo mejor en el silencio de nuestro corazón, incluso, nuestra desazón, por nuestro fastidio, nuestra molestia, por la manera en que Dios parece que no nos escucha o parece que no es justo con nosotros. En la primera lectura no está explícito, pero como todos conocemos, la historia la comprendemos muy bien. La primera lectura que ha sido tomada del libro de Job, como sabemos. Job, que no es un personaje histórico, en el sentido de que no es que haya existido un señor que se llamó Job, a que le pasó todo lo que nos cuenta ese libro. Job responde a un momento en la historia de la salvación en el cual el pueblo de Israel, que siempre había pensado que cuando uno se porta bien y hace la voluntad de Dios, todo le va bien, y que, en cambio, cuando uno se aleja de Dios, todo le va mal. Job es un hombre, según el libro, Job es una obra de teatro, digamos así, es una literatura. Job es un hombre justo, un hombre que ha hecho siempre la voluntad de Dios, un hombre piadoso, y sin embargo todos conocemos las desgracias que comienzan a suceder. Primero pierde todos sus bienes, luego pierde a sus hijos y a sus hijas, luego él mismo es cogido por una enfermedad que va acabando, va deteriorando todo su cuerpo, etcétera, etcétera. Y Job, ayudado, o mejor dicho, podemos decir, confundido por sus amigos, procura tener un diálogo con Dios. Primero, ejercita la paciencia, como todos conocemos la historia. Se ejercita en la paciencia, pero hay un momento en que ya no puede más y le increpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace esto si yo toda mi vida he procurado vivir conforme a su santa voluntad? Job pues que increpa a Dios. ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué me tratas de esta manera? Y Job le responde, y Dios le responde a Job. Y ahí está justamente estos pocos versículos
en los que Dios comienza a responderle a Job. El Señor respondió a Job desde el seno de la tempestad. La vida de Job estaba hecha una tempestad. Y Dios le dijo, vamos a ver, Job, tú vienes a pedirme cuentas a mí, te crees más inteligente que yo, lo estoy diciendo en palabras sencillas para que todos comprendamos, y entonces le hace esta pregunta. ¿Quién encerró el mar con doble puerta, cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puso una nube por vestido y del nubarrón hice sus pañales, le tracé sus linderos y le dije, llegarás hasta acá, no más allá, aquí se romperá el orgullo de tus olas? Dios pues, que responde a la murmuración, a la rebeldía de Job, recordándole que Job no es Dios, que Dios es otro, que Dios es Él, y que por tanto Job no está en capacidad de comprender la historia que Dios está haciendo con él. Job no está en esa capacidad. A Job lo que le corresponde, si es un hombre tan justo como él se creía, es fiarse de Dios y dejar que Dios lleve su historia, que es lo mismo que pasa en el Evangelio. Jesús, nos dice el evangelista Marcos, hemos retomado el Evangelio de Marcos, que habíamos comenzado antes de la Cuaresma, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho eso, que luego íbamos a suspender el tiempo de Cuaresma y de Pascua, y de ahí pasadas las solemnidades de la Santísima, de Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, hemos retomado el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 4. La primera parte del capítulo, si vemos el capítulo 3, la primera parte del capítulo 4, Jesús ha estado predicando de un sitio para otro, alrededor del lago de Galilea, yendo de un sitio para otro, predicando y acreditando su predicación con señales y prodigios, con milagros. Había hecho ya varios milagros. Y ese día, que es donde estamos ahora en el Evangelio de hoy, ese día Jesús había estado predicando toda la jornada. Tanta gente se había acumulado en torno a él que una vez más había tenido que subir a una barca que estaba en la orilla y predicaba, se había pasado la jornada predicando desde la orilla. Y ahora ya retomamos, cogemos cómo comienza el Evangelio de hoy, y dice así Marcos, y al atardecer, después de haberse pasado predicando todo el día, al atardecer le dice a sus discípulos, ahora vayamos a la otra orilla. Otra vez se mueve de una orilla a otra, ya es la tercera vez que cruza el lago. Y despiden a la gente y lo llevan en la barca, dice así Marcos, lo llevan en la barca como estaba. Así como había estado Jesús, entonces zarpa la barca. Atentos a este detalle. Y iban otras barcas con él. De pronto, Jesús estaba cansadísimo. Imagínense ustedes, puede haber predicado todo el día, a voz en cuello. En esa época no habían altoparlantes, nada. A voz en cuello había estado predicando desde la orilla a una multitud. Jesús estaba cansadísimo. Y de pronto, pues se queda dormido. En la debilidad de su cuerpo, Jesús, verdadero hombre, en la debilidad de su cuerpo, pues se queda dormido Jesús. Recostado, dice Marcos, fíjense qué bonito, recostado en un cojín, ahí en la popa de la barca. Y se levanta una enorme tempestad. Sí, se levantó una fuerte borrasca, una enorme tempestad. Y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya la barca se anegaba, es decir, que el agua estaba llenando la barca. El Salmo responsorial nos ilustra, una belleza, la palabra de Dios, nos ilustra la situación de esa barca. Hemos escuchado así, dice, se alzaban las olas a lo alto, y la nave subía al cielo y bajaba al abismo. El estómago se les revolvía por el mareo. Esta es la situación de los apóstoles en la barca. Los apóstoles que eran
la mayoría de ellos pescadores. Pedro, su hermano Andrés, Santiago, su hermano Juan, eran pescadores experimentados, conocían muy bien el lago, conocían muy bien el lago. Jesús no era pescador. Sin embargo, estos hombres que son expertos en el mar, sin embargo, recurren a Jesús, que es un inexperto en las cosas del mar, pero ellos, por eso he querido explicarlo, habían visto los días anteriores, capítulos anteriores del Evangelio de Marcos, que era un experto en todo aquello vinculado a la naturaleza. Jesús había hecho milagros. Jesús había hecho milagros, había expulsado a un endemoniado, había curado enfermos, es decir, recurren a Jesús porque es experto en todas las cosas vinculadas a la creación, y por eso van donde Él. Y el pobre Jesús, repito, en su cuerpo cansado, cansadísimo, van donde Él y le increpan, como Job increpó a Dios. También los apóstoles increpan a Jesús. ¿Y saben cómo lo increpan? Hemos escuchado, dicen así, lo despiertan. Maestro, maestro, lo despiertan. Estaba rendido el hombre. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa? O sea, ¿no te importamos nosotros? ¿No te importamos? Fíjense qué fuerte esto que le dicen los apóstoles. Y Jesús, despertándose, dice al viento, calla, enmudece. Y el viento se calmó y vino una gran bonanza en el mar. El mar, queridos hermanos y hermanas, en el lenguaje bíblico y en la concepción semítica de la época de Jesús, el mar es el signo de la muerte. El mar que es inestable. En el mar uno no se puede poner de pie, ¿no es cierto? Porque se hunde, es inestable. La vida en el mar es muy precaria, hace presente el mar la precariedad de la vida. Pero al mismo tiempo, en la mentalidad del tiempo de Jesús, el mar no solamente el pueblo de Israel, en otras culturas, hacía presente también las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal que querían tragarse al hombre, sepultarlo, como el mar, el agua sepulta al hombre, lo quieren sepultar. Jesús responde al llamado de los apóstoles y una vez más pone de manifiesto su poder. Y de esta manera, fíjense ustedes, vinculamos con la primera lectura. ¿Quién es el único capaz de ponerle un límite al mar? Jesús está poniendo de manifiesto, se está acreditando con estos signos que Él tiene poder incluso sobre las olas del mar, que Él es aquel que ha creado todo cuanto existe, que Él es aquel capaz de ponerle un límite, el único capaz de ponerle un límite a la naturaleza. Y así de esa manera, a través de ese cuerpo débil de Jesús, cansado, debilitado de Jesús, su cuerpo humano se hace presente, se desata la potencia de Dios. A través del cuerpo débil de Jesús actúa el poder de Dios, porque Él es hombre y tiene un cuerpo débil como el nuestro, pero ese es Dios y tiene todo el poder de Dios. Es un anticipo también entonces, este acontecimiento en el lago, es un anticipo de lo que años después sucederá en la cruz, en ese cuerpo débil de Jesús, en ese cuerpo débil de Jesús, sometido a la tempestad de la muerte, a las aguas de la muerte, zarandeado por los insultos, por el maltrato, etc. En ese cuerpo débil de Jesús se manifestará el poder de Dios venciendo a la muerte, sacándolo victorioso, no solamente de la muerte, sino de las aguas del Sheol, del lugar de los muertos, resucitándolo de entre los muertos. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Decíamos al inicio que a través de estas dos lecturas el Señor nos pone delante de una realidad,
de esa realidad por la que nos toca también atravesar a nosotros, no una, muchas veces a lo largo de nuestra vida, las tempestades. Tempestades de todo tipo. Dice San Agustín, contando su proceso de conversión y a la parte final del proceso de conversión, en el libro de las Confesiones lo relata, cómo su vida se tornó una tempestad y cómo las olas de sus pasiones lo zarandeaban de un sitio para otro, lo zarandeaban las olas de sus pasiones. También a nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos toca pasar por distintos tipos de tempestades. Unas son las tempestades que nos provocan nuestras propias pasiones. ¿Cuántas veces nos sentimos que este cuerpo se quiere dar gusto en todo? ¿Cuántas veces sentimos que brotan de nuestro corazón pasiones tan feas como las que estamos viendo hoy día a raíz de esta situación política que nos toca vivir? Cuánta pasión, cuánto odio, cuánto insulto en las redes a quien no piensa como uno, a quien no está de acuerdo con el candidato de uno. Qué horrible las pasiones que zarandean al hombre de un sitio para otro. Pero también están las tempestades propias del sufrimiento, de esa tempestad que nos toca pasar hoy día a través de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. Cuánta tempestad en nuestros corazones, cuánta tempestad en nuestros hogares, cuántos familiares, cuántos amigos que los vemos sufrir, que sabemos que están sufriendo, porque les falta el oxígeno, porque no tienen los medios para atenderse, hospitales colapsados. Estamos sin duda atravesando una tempestad. Ustedes tendrán sus familiares, sus amigos, etcétera. Yo ahora mismo, fíjense ustedes, ahora mismo tenemos 3 sacerdotes que están pasando por el COVID, aislados, en cuarentena, con sus sufrimientos y sus malestares, y un cuarto, un sacerdote internado con una oxigenación bajísima, necesitar una cama UCI, y todas están llenas en Arequipa. Así como ustedes, papás, mamás, les duele en su corazón ver a sus hijos enfermos, así como ustedes, hijos, les duele en el corazón que papá o mamá o el hermano o el abuelito esté con el COVID, también a mí como padre y pastor, naturalmente me duele profundamente la situación que están pasando estos hermanos sacerdotes y especialmente este último que les he dicho, pero no solamente los sacerdotes, tenemos ahora mismo 3 religiosas con COVID, una de ellas también internada, y tenemos muchísimos laicos que ustedes me van escribiendo y me van contando, familias enteras, y sin duda es como una tempestad. Nos vamos para arriba, nos vamos para abajo, el coronavirus nos está zarandeando a todo el mundo. Y en medio de esta tempestad y de otras tempestades que nos toca pasar, las de nuestras pasiones, las de los sufrimientos que no nos hemos buscado, etcétera, las de las dificultades propias de la vida, crisis en el matrimonio, crisis en la educación de los hijos, incomprensión tal vez por parte de los papás, en fin, precariedad económica. En medio de todas estas tempestades, nosotros tenemos 2 posibilidades. La primera posibilidad que tenemos, y es muchas veces la que brota de nuestro corazón en cuanto nos descuidamos, también es increparle al Señor. ¿Cuántos hermanos nuestros pueden haber dicho en este tiempo de pandemia? ¿Cuántos pueden haber pensado, Señor, no te importa que perezcamos? No te importa que perezcamos. No te importa mi esposo. No te importa mi papá. No te importa que yo perezca, que me estoy ahogando. No te importa. ¿Cuántos pueden haber pensado esto, queridos hermanos y hermanas? Y les decían antes una cosa. Fíjense que el Señor no se enfada. Esto es lo grande, esto es lo bello. El Señor no se enfada. El Papa Francisco hace unas semanas, en una de sus catequesis, las catequesis que ha venido dando sobre la oración, decía eso. También pelear con el Señor, también recriminarle, también decirle, no te importa que perezca.
también es una forma de oración. Y Dios, nuestro Padre, que es el que ha creado el cielo y la tierra, que nada se le escapa de su mano, que nada se le escapa de su mano, nos mira como un papá a su hijo pequeño. Cuando el hijo pequeño se enfada porque el papá no le quiere dar más chocolate porque sabe que le malograría el estómago o que ya no come su comida. El adolescente que se enfada porque el papá, el chico, la chica, porque el papá, la mamá quieren estar atentos a qué cosas se está haciendo en internet, que no pierda tanto tiempo, porque los chicos muchas veces no saben los peligros de estar navegando ahí en el internet. Y se enfadan, y un papá y una mamá no se enfada con su hijo, porque comprende que el niño no se da cuenta que más chocolate le hace daño. Porque comprende que el adolescente se cree que se lo sabe todo y que no necesita papá y mamá. También Dios, cuando nosotros algunas veces nos enfadamos con Él, tampoco Dios se enfada con nosotros, sino que nos comprende, Pero tenemos también otra posibilidad, Aparte de enfadarnos con el Señor, tenemos otra posibilidad, que es la que nos ha dicho el Salmo justamente. Fíjense ustedes. Dice así, cuando estos estaban en la barca que subía y bajaba, dice así, pero gritaron al Señor en su angustia, y Él los arrancó de la tribulación, apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar, y entonces se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo hacia el ansiado puerto. Tenemos también esta segunda posibilidad, que es el invocar el nombre del Señor. En medio de nuestros sufrimientos, de nuestras dificultades, en medio de esa tempestad de la muerte que tantas veces nos rodea, tenemos la segunda posibilidad, invocar el nombre del Señor. Señor, te ruego, sálvame. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ten compasión de mí, que no doy más. Que mi pobre cuerpo ya no da más, que mi mente ya no da más, que ya no sé qué hacer. Y en la medida en que nosotros invocamos al Señor, fíjense, entonces dice la Escritura, cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Muchas veces, dice San Agustín también, que no es que Dios duerma, porque Dios no duerme, lo dice el salmista, no duerme ni reposa el guardián de Israel, queridos hermanos. Dios nunca duerme, pero muchas veces pasa que en nuestra vida Dios está como dormido, dice San Agustín. ¿Y por qué está como dormido? ¿Cuándo es que Dios está como dormido? Cuando nosotros lo adormecemos porque no rezamos. Es decir, cuando nosotros lo eclipsamos en nuestro corazón, cuando nosotros lo sacamos de nuestra historia, de nuestra vida, y no contamos con Él, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces nosotros dormimos al Señor, dice San Agustín. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, hoy día el Señor nos hace esta pregunta. Dice así, Jesús, cada vez que lo invocamos, sea, permítame la palabra, a las buenas o a las malas, pero el Señor siempre responde. El Señor siempre actúa. Y tal vez no actúa, muchas veces no actúa quitándonos el problema. Muchas veces no actúa curándonos la enfermedad. No, actúa de otra manera. ¿De qué manera? De la mejor manera. De la mejor manera. Una manera que nosotros puede que no comprendamos, porque nuestra razón no alcanza a comprender. Pero ¿qué es la mejor manera? Nos lo asegura, ¿qué cosa? La fe. Nos lo asegura la historia. Porque un Dios que ha hecho esto por nosotros, un Dios que ha sido capaz de hacerse hombre por nosotros sin necesitarnos, un Dios que ha sido capaz de dejarse clavar en la cruz por nosotros, para con su sangre derramada perdonar nuestros pecados, un Dios que ha sido capaz de descender al infierno para que nosotros podamos subir gratuitamente al cielo, es incapaz, evidentemente es incapaz de hacer algo en nuestra vida o permitir algo en nuestra vida respecto a lo cual Él no esté dispuesto a sacar un bien mayor que el mal que nos toca perecer. He aquí
lo que dice San Pablo en la segunda lectura. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos hemos muerto en Él y hemos resucitado para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. Y de esa manera, en esa medida, queridos hermanos y hermanas, en que vamos experimentando la muerte de Cristo, en que Dios nos va concediendo esta gracia de comprender lo que significa este acontecimiento, el misterio pascual de Jesús, que se ha realizado, que lo ha realizado en su carne, por ti y por mí. De esa manera entonces ya no conocemos a nadie según la carne. Ya de esa manera va realizándose en nosotros esta nueva creación. Y en esa nueva creación vamos comprendiendo día a día, que Dios lleva nuestra historia, que no estamos solos en esta barca, que en esa barca Él está con nosotros, en la medida en que nosotros nos dejemos estar con Él. ¿Por qué? Y voy terminando ya, atentos. Les dije antes al principio, atentos con esta frase, porque en ese lago del Evangelio no había solo una barca, otras barcas iban también, ha dicho Marcos. De esas otras barcas no sabemos qué sucedió. No sabemos qué sucedió con las otras barcas, pero sí tenemos una garantía, que en la barca donde está Jesús, y esa barca es la iglesia, esa barca es la que al final, lo dirá el evangelista San Juan, la única que llega a la otra orilla, a la orilla de la eternidad. Vean la última parte del Evangelio de San Juan. Solamente llega una barca, la barca de la iglesia, la barca en la que está Jesucristo, que algunas veces parece que duerme, pero que en realidad siempre está despierto. Queridos hermanos y hermanas, en medio de las tempestades que nos toca atravesar a lo largo de nuestra vida, invocar el nombre del Señor, fiarnos de Él, es la llave que hace posible que la tempestad se calme. Los acontecimientos, las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero en nuestro corazón encuentra paz, encuentra reposo en la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida. Y de esa manera, experimentando esta realidad, también nosotros podemos pasar con Jesús, hacer de nuestra vida un continuo pasar de una orilla a otra, llevando el Evangelio, llevando esta buena noticia del amor de Dios a tanta gente que sufre sin ninguna esperanza. Que el Señor nos conceda pues a todos el saber invocar el nombre del Señor. Repito, algunas veces a las buenas, otras veces a las malas, digamos así, esto no es tan importante. Lo más importante es invocar el nombre del Señor, porque cuando uno invoca el nombre del Señor, repito, el Señor lo escucha y al final lo libra de todas sus angustias. Amén. Y ahora juntos, como Iglesia Santa de Dios, que estamos en esta barca con Jesús, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos.
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la confianza puesta en Jesús, que está con nosotros en la barca, le presentamos nuestras oraciones a Dios Padre. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que unidos a Cristo continúen guiando a la Iglesia en medio de las inestabilidades de este mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la situación política y social del país, para que Dios abra caminos de reconciliación y unidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que viven esclavos del pecado, para que abran su corazón al amor de Dios y sean partícipes de la nueva creación instaurada en Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos están sufriendo en cuerpo y alma, para que, inspirados por el Espíritu Santo, invoquen con fe el nombre del Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en medio de las tempestades de este mundo, pongamos nuestra confianza en Dios y alcancemos así la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también, Señor, hermanos, por todos los papás, por aquellos que han partido ya de este mundo, para que el Señor los tenga consigo en su reino, y también por todos aquellos que siguen aquí, que están aquí con nosotros, para que, como decíamos al inicio de la misa, el Señor los colme con dones de Espíritu Santo, para que puedan ejercer santamente la misión que les ha sido confiada en la formación, la educación y el acompañamiento de sus hijos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y de manera especial pedimos por los papás que están ya ancianitos, aquellos que ya son abuelitos, bisabuelitos, y que están experimentando la fragilidad del cuerpo, la fragilidad de nuestra naturaleza humana, para que encuentren en sus hijos compañía, amor, respeto y sostén. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que vivamos según tu voluntad, para que conociéndote a ti, el único Dios verdadero, alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que preció tu generosidad y yo te presento. Lo mejor de mis lágrimas, te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado y es flor, la espiga oblación, la semilla redención.
Señor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar te presento con amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos, también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara sobre todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación.
y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, y proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía, de tu servidor, el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos y de todo el pueblo redimido por ti. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí,
junto con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que no duerme ni reposa y que está siempre atento a nuestras necesidades, digamos juntos la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahí en la pantalla, en el Facebook, tienen la oración para que puedan hacer la comunión espiritual. El Señor, que no se deja limitar por paredes ni por pantallas, quiere entrar también en el corazón de cada uno.
camino y desierto andamos, a la tierra prometida. Vuelvan, Señor, tus torrentes a saciarnos de agua viva. Mi cuerpo es tomad y comed, mi sangre es tomad y bebed. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Mi cuerpo es tomad y comed, mi sangre es tomad y bebed. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, pues un saludo especial para todos los papás, con todo cariño, en este su día. He preparado un pequeño mensaje, un breve mensaje, que lo tienen ahí en el Facebook también del Arzobispado, para que lo puedan leer y puedan de esa manera recordar la belleza de la paternidad. Ser padre, don y misión, y cómo desde nuestra fe y con la gracia de Dios podemos ejercer santamente la paternidad. Ustedes, naturalmente, la paternidad biológica, pero también nosotros los sacerdotes esta paternidad espiritual. Así que feliz día para todos los papás. Y permítanme recordarles, queridos hermanos y hermanas, que todavía estamos con nuestra campaña Esperanza en la Emergencia, ahora en plena segunda ola. Nuevamente van aumentando los pedidos de alimentos, de equipos de protección personal, incluso, y ahora más que antes, la necesidad de oxígeno. Ya los balones de oxígeno que tenemos en Cáritas, como ya ustedes saben, los vamos prestando. Cuando una persona se enferma necesita oxígeno para que no esté yendo al hospital, que está colapsado, entonces a través de los párrocos se van prestando los balones, luego nos lo devuelven y así se los pasamos a otros, etcétera, pero los tenemos ya en este momento todos distribuidos. Nos hemos quedado sin balones, necesitamos comprar más balones de oxígeno, así que hacer sus depósitos sin cansarse. Los animo a seguir cooperando, haciendo los depósitos en las cuentas de Cáritas, la campaña Esperanza en la Emergencia, que también pondremos el banner nuevamente a la vista en nuestro Facebook. Pero también aquellos que tienen balones de oxígeno y que les resulta pues difícil recargarlos, también pueden recurrir a través de sus parroquias a Cáritas para que nosotros nos hagamos cargo de llenárselos en la planta de oxígeno que ya hace casi un año, pues como ustedes saben, cedimos en uso al Hospital Carlos Alberto Seguín de Salud. Lo único que les pedimos es
hacer los pedidos con anticipación, porque la planta está a tope también. Entonces no podemos pretender naturalmente que llevemos el balón y nos lo llenen en el instante, porque el hospital tiene también que llenar sus propios balones, ¿me entienden? Entonces yo lo que les pido y les suplico son estas dos cosas. Si tienen balón, necesitan que los llenemos para algún enfermo de la familia, no para estar comercializando, por supuesto, ¿no? Entonces a través de su párroco. Y si no tienen balón, también a través del párroco, y en la medida en que se van desocupando, repito, los vamos pasando. Por eso también es importante que en cuanto ya no los necesiten, avisen para que los recojamos y los devolvamos a Cáritas para poder beneficiar a otra familia. Y así sigamos unidos en medio de esta tempestad. Recordemos que el Señor está con nosotros en la barca y que ciertamente Él está interesado por nosotros, para que nosotros podamos pasar esta tempestad cogiditos a Él en la fe. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y por favor no estén saliendo hoy día, está prohibido salir, no me estén haciendo reuniones familiares que pueden contagiar a los papás, a los abuelitos y pueden causar una desgracia tremenda en la casa. Procuremos portarnos lo mejor posible. Gracias. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre buena, amarte más.